Hola chicos de YouTube, aquí Creepypastas y Terror les deja esta creepypasta que se titula Amor Electrónico, espero que la disfruten. Nos vemos. Daniel, un niño que estudia la preparatoria, va a la escuela como todos los días, y se encuentra con sus amigos sin esperar lo que ocurrirá ese mismo día. Llegó al aula de clases como todos los días y se sentó al lado de su mejor amigo Jasiel. La clase comenzó y Daniel casi no puso atención como es usual, ya que siempre que tiene dudas le pregunta a su amigo Jasiel. A mitad de la clase el profesor les dice que tienen que hacer un proyecto en pareja. Jasiel, ¿lo hacemos juntos? Sí, claro. Ese mismo día, Daniel y Jasiel quedaron en verse en casa de Daniel, para acordar lo que harían en la próxima semana que les dieron para realizar el proyecto. Pasa, dijo Daniel, a lo que acto seguido, Jasiel entró a su casa. Daniel le ofreció algo de tomar y Jasiel aceptó encantado. Seguido a esto, Daniel lo invitó a pasar a su cuarto. Daniel se sentó en su escritorio y empezaron a hablar. ¿Qué haremos de proyecto?, dijo Daniel, a lo que le contestó Jasiel: no lo sé, decide tú, lo que sea nos vale. Si hacemos algo tipo un generador eléctrico, bababa, contestó Daniel. Ese día no hicieron mucho más que quedar a ver quién compraría los materiales y meramente organizar el proyecto. Pasadas las 8 de la noche del lunes, Jasiel se despide de Daniel y se dirige a su casa, pero en ese mismo momento las manos de Jasiel y Daniel se juntan, casi como si se rozaran entre ellas. Daniel suelta un gemido por acto propio, algo involuntario que no podía controlar. Aunque fue un gemido, era bastante suave, casi insonoro, aunque los oídos perceptivos de Sergio alcanzaron a escuchar ese gemido que Daniel soltó. Se sonrojó inmediatamente y se dio la vuelta y fue a su casa. Se quedó pensando, eso ha sido un gemido, ¿verdad? No estoy loco. Pero Jasiel no le dio más importancia a esto. Daniel, al irse Jasiel, se dio la vuelta y se sonrojó como no se había sonrojado con nadie más, pero Daniel, siendo heterosexual, pensó que no habría sido nada y que habría sido una mera coincidencia. Al día siguiente, martes por la mañana, Daniel llega a la escuela muy temprano, y se sienta en su banca. Pensó un poco en lo que había pasado el día de ayer, pero no pensó que fuera nada grave e incluso coquetea con una compa, era suya, pero al faltar 5 minutos para que comience la clase, entra Jasiel. Daniel lo mira, e inmediatamente recuerda lo sucedido la noche anterior. Jasiel se sonroja igual. Pero nadie habla de eso. La clase transcurre como todos los días y Daniel no puede esperar a que sea la hora de la salida para comenzar su proyecto con Jasiel, aunque aún niega los sentimientos que tiene hacia él. Mientras tanto, Sergio evita pensar en eso a toda costa. Para él nada ha cambiado, e intenta olvidar ese momento vergonzoso de su memoria. Al momento de salir, Daniel queda con Jasiel para verse nuevamente en su casa para realizar el proyecto. Jasiel acepta, y Daniel, intentando negar sus claros impulsos homosexuales, se regresa con una amiga a su casa. Al salir de la escuela le intenta dar la mano, pero lo que no sabe es que su amiga encontró una moneda tirada en el piso. Se agacha y en eso, Jasiel, caminando directamente a la salida e intrigado por la chica que se detuvo, voltea a ver qué pasa y Daniel, con la inercia, agarra la mano de Jasiel de forma sexual. Pasan unos segundos para que Daniel termine de pensar en lo ocurrido. Inmediatamente se sonroja, salta de la emoción y grita ya a todo pulmón. Todos voltean a verlos y ahí están Daniel y Jasiel agarrados de la mano. Jasiel le quita la mano inmediatamente a Daniel. Daniel hace lo mismo y acto seguido se van en distintas direcciones. Daniel, al llegar a su casa, piensa en lo sucedido pero se niega a aceptar la realidad. Es una lucha constante en su mente, una lucha contra él mismo, contra sus emociones, contra todo lo que lo define a él. Se pregunta si es homosexual, a lo que claramente se dice que no y lo niega, pero como todo en la vida, tarde o temprano su verdadera naturaleza saldrá a relucir. Ese día, Daniel no dejó de pensar en Jasiel, y lo estuvo esperando. Dio la hora a la que Jasiel llegaría a hacer el proyecto, y no estaba nada, no había ni señal de Jasiel. Daniel se preocupó. Pasaron las horas y sus pensamientos sobre Jasiel eran cada vez más intensos hasta que se decidió a llamarle. Practicó varias veces lo que le diría, hasta que se había convencido. Tomó el celular y le marcó. Su ritmo cardíaco se elevó y Daniel no podía pensar en otra cosa que no fuera Jasiel. Se emocionó tanto que se vino en el instante. No contestó nadie, pero Daniel se había dado cuenta de quién era en realidad. Limpió su pantalón y comenzó a pensar en lo ocurrido. Se dijo a sí mismo que no era posible y que habría sido una coincidencia o algo, pero él mismo sabía la verdad en el fondo. Él lo sabía, y aún así se negó a ello.
Al día siguiente, Daniel se despertó desganado y decidió quedarse en su casa. Tras lo ocurrido no se podía presentar a la escuela así como así que decidió quedarse en su casa buscando un motivo para distraerse, así que se puso a minar un chunk. Jaciel sin embargo sí fue a la escuela ese día, pensó lo ocurrido el día pasado y se mintió a él mismo diciéndose que no significaba nada, pero muy en lo profundo él también se excitó cuando Daniel le dio la mano. Ese mismo día Jaciel se tocó pensando en Daniel, así que aunque evitaba el tema tenía muchas ganas de ver a Daniel ese día, tanto así que fue de los primeros en llegar al salón ese día. Espero a Daniel y lo espero pero Daniel nunca llegó, preguntó por él en la escuela pero nadie sabía lo ocurrido. Daniel estaba desaparecido y Jaciel sentía su ausencia, estaba triste, al punto de casi llorar a media clase. Le mandó mensajes pero Daniel no estaba activo desde el día pasado. Jaciel pensó que posiblemente malinterpretó la situación y en realidad Daniel no lo quería a él. Sintió un profundo dolor en el pecho que lo atrapaba, sentía el peso sobre él, se sentía culpable de no haber ido a ayudar con él. Proyecto a la hora de la salida, Jaciel corrió a la casa de Daniel, esperando que alguien le abriera la puerta, sin embargo nadie abrió. Daniel se asomó, miró y sus ojos se iluminaron al ver a Jaciel asomándose y llamando a la puerta, mas no tuvo el coraje de levantarse y abrir. Jaciel se fue a su casa, angustiado y sin saber qué hacer, y lloró hasta quedarse dormido. El cuarto día del proyecto. Daniel se apresuró para llegar lo antes posible a la escuela. Al llegar ve a Jaciel, sus miradas cruzan pero inmediatamente comienza la clase. Daniel, hoy nos juntamos a hacer el proyecto, a lo que Daniel asintió, puesto a que se entregaba el viernes o sea el día de Ana. Ambos esperaron con ansias a que fuera la hora de la salida. Las clases parecían horas y el tiempo parecía avanzar más lento de lo usual, los segundos parecían minutos y los minutos horas. El día se alargó tanto que no pudieron aguantar más. A la hora del recreo, Jaciel toma a Daniel de la mano de una manera brusca, lo lleva a un lugar más privado. Daniel no sabe qué es lo que va a pasar pero confía su corazón en Jaciel, así que lo sigue. Cuando no hay nadie cerca, Jaciel lo besa apasionadamente, le mete la lengua hasta tocar fondo, y le pasa un chicle que estaba masticando desde el día anterior. Daniel traga saliva y accidentalmente el chicle, pero no le importa, empiezan a besarse, como si no hubiera un Ana. Daniel le intenta poner su mano en la entrepierna y Jaciel se la mueve hasta ella. Daniel pregunta si está bien, a lo que Jaciel dice que sí, a punto de que Daniel meta la mano en el pantalón de Jaciel. Llega a un profesor, el cual no alcanza a ver nada, salen corriendo y se esconden. Las clases ya no son tan lentas y parecen incluso ir rápido. Daniel le da la mano por debajo del escritorio a Jaciel y Jaciel la toma, e inmediatamente se sonrojan ambos. La hora de la salida da, ambos se regresan a casa de Daniel, tan solo acabaron las clases. Daniel le da la mano y Jaciel se la acepta. Caminan lentamente a su casa. Al llegar notan que no hay nadie, pero aún así se preocupan por revisar. Llegan al cuarto de Daniel. Entonces que vamos a Jaciel lo interrumpe y lo besa más apasionadamente que cuando estaban en la escuela. Le mete la mano al pantalón y Daniel se viene. Perdón, es que es mi primer vez. Jaciel toma la situación y decide ir más despacio, besa lentamente la polla de Daniel. Daniel se sonroja y empieza a gemir como chivo. Jaciel se la comió entera. En ese momento Daniel no aguanta más y grita de placer, se viene y Jaciel se come toda la leche. En ese momento Daniel toma el control y decide que es su turno de actuar, besa a Jaciel e inmediatamente saca su polla, y casi como si tuviera experiencia se la empieza a jalar de una manera nunca antes vista. Jaciel mantiene la compostura pero claramente está excitado, de vez en cuando suelta uno u otro sonido que denota que está sintiendo placer. Daniel cambia de estrategia, y se come entera la polla de Jaciel. Jaciel no aguanta y suelta un gemido, ambos se paran y se sonrojan pero Daniel continuó, se la mamó tan rico que se vino en menos de 30 segundos, luego de eso empiezan a pensar, se preguntan si lo que hacen está bien. ¿Crees que esto esté bien? Digo, es un poco raro. ¿Qué va a pensar la gente? No lo sé, pero aunque sea raro, aunque nos juzguen a ti Daniel, yo te amo. Ambos se sonrojan y deciden continuar. Daniel se agacha como si quisiera alcanzar algo en el piso cuando de repente Jaciel lo emboscada por detrás con su enorme polla de 4 centímetros. Daniel siente como se le va el alma. Pero mantiene la compostura. ¿Estás bien?, preguntó Jaciel. Sí, no te preocupes, tú continúa, dijo Daniel. Ambos visiblemente excitados comenzaron a moverse como uno. Fue una escena hermosa y grotesca a la vez, eran uno mismo, una danza de fluidos y emociones, hasta que Jaciel no pudo más,
Me voy a venir, está bien, te dejaría hacer lo que fuera conmigo. Jaciel se viene adentro de Daniel, y Daniel siente como cada uno de las rugosidades de su culo se llenan y se siente completo por primera vez. Se viene él también, y ambos terminan, se dan la mano y se despiden con un beso. Daniel se quedó a limpiar todo cuando se dio cuenta que no habían hecho nada en toda la semana. Al día siguiente, Daniel saludó a Jaciel con un beso en la boca. El salón se quedó atónito, y no lo podían creer. Daniel se paró y dio un discurso sobre cómo, aunque lo vieran mal, o en contra de los mandamientos de Dios, él amaba a Jaciel y haría lo que fuera por él. Esto sonrojó tanto a Jaciel que le propuso follar después de clase, a lo que Daniel aceptó. Llegada la hora de presentar su proyecto, ambos se dieron cuenta que no tenían nada que presentar, así que el profesor los reprobó y ambos tuvieron que recursar la preparatoria ya que no la libraron en el extra, pero estaban felices porque lo harían juntos. El fin.